dar un testimonio de un salvador personal. Y saben que el Señor, cuando usted no le pasó a que usted va por la calle y ve a mucha gente, y en esas personas, yo le pregunto, ¿será que esas personas piensan en usted o les importará lo que usted piense o haga? Si usted va a pasar en autobús, hay muchas personas, pero sus problemas le importarán a esas personas. ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? ¿Y a usted le importarán sus problemas? ¿De los que van aquí? Tampoco, ¿verdad? Pero ¿saben que el Señor es diferente? Porque aunque hayamos muchos en la tierra, al Señor sí le importan nuestros problemas y nuestras dificultades. Por eso es que la manera que el Señor nos busca es personal, es decir, de tú a tú. Quiero invitarles a que, por favor, vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 32. Aquí está todo proyectado para que no perdamos mucho tiempo buscando la cita bíblica. Pero aquí Lucas nos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí hace mención de una familia, es decir, una relación familiar, es decir, un padre e hijos. Y que no es una relación que Dios quiere tener con nosotros, una relación de padre e hijos. El problema está cuando nosotros queremos romper con esa relación padre e hijos. Y cuando la rompemos, entonces vienen las consecuencias, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las angustias. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos y yo digo a mi hijo, mira hijo, si tú juegas con esos niños que no son como tú, que no creen como tú, que no van a la iglesia, que no tienen a Dios en su corazón, y tú te vas con ellos a jugar, puede ocurrir que los niños te peguen, te rompan los juguetes, te hagan bullying, te maltraten, te sometan, así que no te juntes con esos niños. Pero como él quiere, dice, papá, pero yo quiero ir, porque quiero jugar, quiero estar con los niños, entonces él va, se aleja y no obedece la voz de papá. Llega un momento en el que al principio todo es bien, todo resulta como él quiere, juega, comparte y lo disfruta. Pero llega un momento en el que los niños empiezan a quitarle los juguetes, a robarlos, a romperlos, a golpearlos, a insultarlos, a someterlos, y entonces el niño queda solo, queda desprotegido. Ahora, ¿qué ocurre en ese momento? Le coloco esta ilustración porque cuando nos alejamos de Dios sucede exactamente lo mismo. Si me dice, hijo, sigue el camino, obedece, guarda la ley, pero nos gustan los amigos, nos gustan escuchar música y reggaetón, nos gusta la discoteca, nos gusta comer lo que no debemos, nos gusta beber, fumar, y cuando entonces llegan las consecuencias, decimos, bueno, Dios se olvidó de mí. ¿Y será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando entonces nos alejamos de Dios? Es donde vienen las consecuencias, vienen los problemas, vienen las angustias. Y aquí dice el texto, un hombre tenía 2 hijos. El Señor quiere mantener una relación familiar de padre e hijos con nosotros. Pero cuando rompemos esa relación es el gran problema. Ahora, en ese momento en el que mi hijo está allí con los niños que se sienten sometidos y él llama a papá, ¿qué hace papá? Papá aparece, y cuando papá aparece, entonces los demás niños se van, porque la figura del papá, la formación o lo que representa papá tiene un valor. Ahora, en Jueces capítulo 2 vamos a leer algunos textos para ejemplificar mejor lo que acabamos de explicar, pero con la Biblia. Él nos dice, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses y los pueblos que estaban a los alrededores, los cuales adoraron, provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová. Y el versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Siguiente, por favor. Ahora, en Jueces 3 hay algo similar que dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Husai y Sataí, rey de Mesopotamia. Los sirvieron los hijos de Israel durante 8 años. Sigue, el otro, pero atrás, por favor. El versículo 3 de Jueces, el versículo 1 de 3. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo con los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jadín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Siguiente, por favor. Muy bien.
En otro texto dice, los hijos de Israel fueron los malos por los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora, en los textos usted va a encontrar muy constantemente en Jueces esa frase, los hijos de Dios o Israel hicieron los malos de los ojos de Jehová, y el Señor se sintió su ira y los entregó en manos de sus enemigos. Ahora, pero no es que el Señor los entregó así como que a los malos, no. Lo que sucedió fue que el Señor retiró su protección, es decir, Él dejó que ellos siguieran con su vida, les dio la libertad de escoger. Y cuando nos alejamos de Dios, Dios está allí en un solo sitio. Y cuando nos alejamos, perdemos la protección y la bendición de Dios. Cuando usted mira al cielo y ve un avión que va pasando, ¿cómo lo ve? ¿Pequeño o grande? Pequeño, ¿verdad? ¿Cómo puede ser así? Y lo ve. Ahora, si usted va al aeropuerto y ve a un avión así, a menos de 1 metro, ¿cómo lo ve? ¿Pequeño o grande? Grande, ¿verdad? Así es Dios. Mientras más cerca usted esté de Dios, más grande será. Usted va a poder sentir su poder, usted va a poder escuchar su voz mejor. Mientras más lejos usted esté de Dios, usted muy poco va a poder entender o escuchar su voz. Ahora, después de estos textos, cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, ocurría algo. Cuando estaban cansados de la opresión, de la esclavitud, dice que entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Cuando clamamos al Señor, el Señor dice que Él nos envía libertad. Cuando clamamos. En Lucas, siguiendo por el versículo 2, perdón, dale atrás. Atrás. Devuelve. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muy bien. Ahí es el 1 o 12. Entonces, dice el texto que el hombre tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió al padre la parte de los bienes que le correspondía. En otras palabras, ¿qué estaba pidiendo el muchacho? Aquí, los niños, aquí en el texto, dice que el hijo menor le pidió a su padre que repartiera los bienes. En sí, ¿qué le estaba pidiendo? ¿Cómo se llama eso en la actualidad? Ajá. ¿Cómo se llama eso? Le estaba pidiendo la herencia pero en vida. Y saben que en la antigüedad el pedir la herencia en vida era una falta de respeto y una deshonra. Ahora, usted le pide a su papá o a su mamá la herencia en vida, ¿cuál es el mensaje que usted está transmitiendo? Papá, no quiero, muérete o sea, no quiero esperar tanto, o sea, muérete tú ya de una vez para yo entonces tener mi herencia. ¿Okay? Eso es lo que el joven le estaba diciendo a su padre directamente. Pero yo pregunto, ¿cuándo se da la herencia? Cuando se muere. Ahora, fíjense que él quería que el padre le diera la herencia. Y saben que la herencia, hoy en día tenemos un concepto, es decir, este muchacho estaba pidiendo algo que él no había trabajado, algo que no se merecía, que no había construido. Porque el papá, él tenía su empresa y trabajó duro durante muchos años para levantar su empresa, y entonces el muchacho le estaba pidiendo a su papá parte de la empresa que él no había ni construido, ni trabajado, ni con esfuerzo, ni con sudor. Y este hombre pasó años allí sudando. Bueno, en la historia bíblica, los empresarios eran la gente que tenía hacienda, y no es igual que uno tiene una empresa que ir al campo a sudar en el sol, es decir, el trabajo era más fuerte. Así que este muchacho estaba pidiendo algo que no merecía, que no le correspondía y tampoco que había trabajado. Estaba pidiendo la herencia. Y saben que hace años atrás, cuando estaba el problema de la gente mayor pidiendo las pensiones, yo recuerdo que en Altavista quemaron caucho, quemaron muchas cosas allí la gente, pero lo que estaban quemando no eran los viejitos, eran los hijos y los nietos, porque eran ellos los que gozaban, los que se gastaban el dinero de estas personas. Y muchos vivían en condiciones lamentables. Hasta directamente conocí personas, pero me informaron que la gente visto que se morían hasta de hambre, porque eran los hijos y los nietos quienes trancaban las calles y cobraban la pensión. Así que este muchacho estaba pidiendo algo que no le pertenecía. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos por una provincia
divorcio dice que la mitad es para uno y para el otro. Pero en una ley dice que si el hijo se divorcia de los padres, le corresponde algo. Eso no está en la ley. Pero aún así, el chico estaba exigiendo de su papá algo que no merecía y que no le pertenecía. Ahora, dice que entonces después tuvo el papá, sin replicar, le dio y se fue lejos, una ciudad apartada. ¿Pero por qué se fue lejos? ¿Por qué no gastó allí cerca? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se fue lejos para gastar el dinero? ¿Qué es lo que ocurre? Se fue lejos a gastarlo en un lugar donde nadie lo conociera para poder hacer lo que él quisiera sin que nadie le dijera nada. Ahora, por favor, Gabriel. Ahora, si usted tuviera $1.000 millones, ¿usted qué lo gastaría? ¿En qué lo gastaría? A ver, los hombres, ¿en qué un hombre gastaría su fortuna? Por ejemplo, en autos, el hombre es un carro. Segundo, vamos a ver en qué más. En mujeres, ¿sí o no? Son cosas que básicas para un hombre que gastaría en auto, en mujeres y también posiblemente en alcohol. Ahora, el hombre es muy básico. Si juntamos a las mujeres, la lista es interminable, como el hombre. Aquí traje algunas, porque si no, un hombre gastaría, número uno, en una casa. Porque para el hombre lo básico es un carro con una casa. También gastaría en cartera, ¿sí o no? También se gastaría en zapatos. También gastaría en ropa, de todo. También en maquillaje, que no puede faltar. Y también, bueno, como se espera, es que el Señor me hizo incompleta, me hizo sin mucha compasión. Entonces también gastaría en implantes y en cosas para sentirse bien. Okay. Posiblemente, la lista es interminable, pero las mujeres gastarían en estas cosas y los hombres también en otras cosas. Siguiente. Ahora, pero ¿sabe qué dice el versículo 14? Y cuando todos los hubieron gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, el hijo de un empresario millonario, multimillonario, que lo tenía todo, ahora no tenía nada y estaba buscando trabajo. Y el trabajo que consiguió en la época era el trabajo más, el último de la cadena. Era como que lo que la gente con desesperación hacía, y era el de cuidar cerdos, imagínense. Y ahora, era tanta su necesidad que la comida de los cerdos lo veía provocativa. Ahora, ¿qué comen los cerdos? De todo. Usted le echa al cochino, cabeza de pescado y se lo come. Usted le echa tripa y se comen de todo. O sea, era tanta su necesidad que la comida de los cerdos le provocó comer. Imaginen a qué grado de que era la condición extrema de este muchacho que desear comer comida podrida, lo más sucio, lo más bajo, le provocaba. Ahora, dice el versículo. Y volviendo en sí, eso de volviendo en sí, ¿qué significa? A ver, volviendo en sí. Es decir, recapacitó, reflexionó, se dio cuenta que se había equivocado. Y dijo, ¿cuántos obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, que se dio cuenta que él en su casa lo tenía todo. Pero cansado de papá y de mamá, de sus normas, de sus reglas, estaba ya fastidiado, decidió vivir su vida y cuando estuvo en la miseria, en la parte más baja que puede ser un ser humano, y bueno, o sea, ¿cuántos obreros, cuánta gente de limpieza, cuántas personas de humilde y sencilla no están con papá comiendo bien, durmiendo bien, estando cómodos, y yo aquí, el hijo de un empresario, comiendo comida de cerdos y en condiciones inhumanas? Y dice, me levantaré. Él reaccionó, él reconoció, recapacitó, se dio cuenta que se había equivocado, se arrepintió y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tu jornaleros. Es decir, él tomó la decisión de ir a donde estaba su papá para pedirle perdón y que no recibiera sino como uno de sus empleados.
Más o menos así estaba el muchacho. Ahora, ¿no cree usted que el muchacho él se rasuró o no? Él, después de trabajar, conocerlo, recapacitó y en esa condición él fue hacia donde estaba su papá. Y el tema de esta noche, el centro, es que muchas veces creemos que el Señor no va a perdonar, el Señor no va a escuchar. Y Satanás muchas veces nos mete en la cabeza que tenemos que primero cambiar, que mejorar para poder conseguir al Señor. Y el título del tema dice que es una relación personal, es decir, que el Señor nos busca de manera personal. ¿Qué es algo personal? Es decir, individual, de tú a tú. Aún con tus problemas, el Señor nos busca de manera individual, porque todos tenemos problemas diferentes, individuales. Y saben que estos días una hermana que cometió un error y dijo, aún muy pronto para que me perdone. Y yo le dije, mira, pero el Dios que yo conozco es un Dios que si tú caes, Él te levanta en el mismo momento, en el instante. No es un Dios, bueno, voy a esperar a yo levantarme por mí misma y a que yo esté mejor, entonces Dios me va a recibir otra vez. No, ese es un pensar equivocado. Muchas veces creemos que hay que esperar a sentirnos bien conmigo mismo para entonces ir al Señor para que me acepte. Y ese es un error. A veces cuando usted hace algo malo y la conciencia como que está invocándolo, dice, bueno, por ejemplo, que yo sea infiel a mi esposa, entonces después yo tenga la conciencia, el remordimiento de lo que hice, y algo que te dice, mira, tú vas a Dios, o sea, mira, fuiste infiel y vas a ir a Dios, ¿qué es lo que vas a escuchar? ¿Para qué vas a ir a Dios? Y a veces eso esa voz que nos habla en la mente para que nos vayamos con el Señor. Y es un error que todos cometemos. Aún cuando hemos caído, el Señor está dispuesto y presto a escucharnos, a levantarnos y a darnos otra oportunidad. Vamos a la prima, por favor. Muy bien. ¿Saben que este muchacho es un ejemplo típico? ¿Sabes por qué? Porque como dice el texto, que vivió perdidamente, es decir, que este joven hizo cualquier cosa que despreció o gastó y estuvo en cualquier cosa, en cualquier pasión actualmente o lo que tienen también hoy en día los muchachos. Posiblemente estuvo con mujeres, en tríos, en orgías, en drogas, en alcohol, en cigarrillos, y su condición era tan degradante que aún más decidió buscar al Señor. También Salomón dice también de Paraguay que Salomón no hubo cosa alguna que Salomón no la probado, y probó de todo, inclusive si usted le pregunta a Reyes que tenía cosas de afeminado, es decir, que Salomón también probó a hombres. El hombre más sabio, el más inteligente, no hubo cosa alguna que Salomón no probó y no intentó. Y aún así, en su condición, cuando fue el Señor lo perdonó y lo restauró. Cuando el joven él no fue bien vestido, él fue con las uñas largas, sucias, con la barba, todo hediondo, con el cabello largo, con los dientes amarillos, con la boca hedionda, y en esa condición fue hasta donde estaba su padre. Y dice el texto bíblico, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre, y fue movido misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¿Qué hizo el padre cuando vio al hijo? Dijo, no, mira, estás podrido, idiota, como después que te bañes, te recibo. Eso dice el texto. ¿Qué dice? Dice que el padre a lo lejos lo vio, y cuando lo vio, corrió ese encuentro, dice que lo abrazó y lo besó. En esa condición en la que estaba el hijo, lo abrazó y lo besó. El versículo dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este vino muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor quiere que hoy y todos los días nos llama a que sea cual sea nuestro error o del pecado que estemos o que hayamos caído, Él siempre estará dispuesto a darnos la oportunidad de recibirnos y de levantarnos, porque el Señor quiere hacer contigo una fiesta. Pero si tú no vas a Él, si tú no tomas la decisión, no reaccionas, no tomas la determinación de ir hacia donde está Él, entonces no podrá haber fiesta, porque
sin un invitado especial, ¿cuál es el sentido de la fiesta? Y el Señor nos convoca de manera individual, personal, porque Él sabe y conoce cuál es la situación y problema de cada corazón. Así que cuando tengas en tu mente que el Señor no te va a recibir, porque hiciste esto y esto, no escuches esa voz, porque el Señor siempre, fíjese que siempre, aún en la peor condición en la que estemos, en lo más grande, en lo más bajo, el Señor siempre está y estará dispuesto a recibirnos, sea cual sea nuestra condición. Y quiero que podamos entender que si en este momento a veces no sentimos ese cambio o no sentimos esa necesidad, pero aunque no lo sientas, allí donde estás, clama a Él. En José mismo, cuando el pueblo clamó, el Señor envió un libertador. Así es. ¿Quieres tú que el Señor sea por un libertador? Un libertador de la pornografía, de la mala alimentación, del vicio, del cigarrillo, del alcohol, del teléfono, de las malas amistades. Si tú quieres que el Señor sea tu salvador hoy, en esta noche, de todas estas cosas que te apartan de Él, lo único que tienes que hacer es ir hacia donde está Él. Que no puedes decir difícil, sí, todos aquí luchamos con cosas que creo que es difícil, pero el Señor nos promete que aunque sea difícil, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarte a que ahí estamos en nuestro rostro y vamos a orar. Más esperanza, la esperanza de que aunque caigamos, sea cual sea nuestra condición, tú siempre estarás dispuesto a recibirnos una verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la fortaleza para no escuchar esa voz que nos dice que tú no nos escuchas, que tú te alejas de nosotros, que nos entregas al mal. Porque el Dios que yo conozco es ese Dios que cuando caemos inmediatamente está dispuesto a recibirnos, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús por amor a nosotros, tus hijos. Siempre el Señor en nuestros corazones esa necesidad de buscarte, siempre esa necesidad de acudir a ti cada día, que no esperemos cuando mejoremos, porque somos humanos, que podamos entender que tú estás próximo a escucharnos, tan prontamente acudamos a ti. Abrimos nuestros hogares, llévanos con bien, bendícenos y también, Señor, bendice a cada miembro que ha venido hoy en esta noche a escuchar tu palabra. Llévanos también a casa, en el nombre de Jesús. Amén.